Escucha bien. En este canal te traigo ciencia ficción que te hace volar la mente. Pero tú querías algo más oscuro, algo crudo. Así que creé un segundo canal totalmente nuevo, y ya está cargado con implacables historias de venganza, giros impactantes y finales tan intensos que te dejarán sin palabras. Si la emoción de la ciencia ficción te atrapa, el drama implacable de la venganza te va a volar la cabeza. El enlace está aquí mismo en pantalla y en la descripción. No esperes, entra ahora, suscríbete y adéntrate en el mundo más oscuro que me pediste crear para ti. La nave de investigación plateada flotaba inmóvil sobre la atmósfera de la Tierra, su lisa superficie reflejando el planeta azul. Dentro, el investigador principal, Gris, miraba su pantalla con sus 4 ojos parpadeando en confusión. Sumamente desconcertante, murmuró, ajustando la sensibilidad de su equipo de observación. Estos humanos parecen desperdiciar 1/3 de sus vidas en un estado de inconsciencia. Su asistente, el investigador azul, se acercó flotando para examinar las lecturas. Ciertamente. Lo llaman dormir. Qué terriblemente ineficiente. Los 2 investigadores alienígenas habían estado observando la Tierra durante los últimos 3 ciclos de rotación, y todo lo que veían desafiaba su comprensión de lo que hacía avanzada a una especie. Su propia raza había evolucionado más allá de la necesidad de dormir miles de años atrás. Sus cuerpos estaban continuamente activos y productivos. Mira esto. Gris señaló un nuevo conjunto de lecturas. Requieren una ingesta constante de combustible, no solo una vez por rotación, sino múltiples veces. Y parece que se reúnen en grupos para realizar esta función. La pantalla mostraba a una familia sentada alrededor de lo que los humanos llamaban una mesa para cenar. Los alienígenas observaron cómo los humanos hablaban, reían y tardaban mucho más de lo necesario en consumir sus nutrientes. Altamente ineficiente, coincidió Azul, tomando notas en su tableta de datos. Podrían simplemente inyectarse los nutrientes necesarios y continuar con sus ciclos de trabajo. En lugar de eso, malgastan un tiempo precioso en este ritual social de consumo. Gris hizo zoom en el centro de una ciudad donde los humanos realizaban sus actividades diarias. Su adaptabilidad ambiental también es notablemente pobre. Mira cómo deben ajustar constantemente su temperatura externa con cubiertas artificiales. La pantalla mostraba a personas usando abrigos en el aire frío de la mañana, para luego quitárselos a medida que el día se calentaba. Para los alienígenas, cuyos cuerpos regulaban automáticamente la temperatura, esto parecía otra señal más de un diseño primitivo. ¿Deberíamos siquiera molestarnos en hacer contacto?, se preguntó Azul en voz alta. Parecen bastante primitivos. Justo en ese momento, algo llamó la atención de Gris. Un grupo de humanos se había reunido en lo que parecía ser un parque. Algunos corrían en círculos por caminos designados. Otros estaban sentados en bancos leyendo tabletas de datos físicas llamadas libros. Y unos pocos creaban patrones de colores en superficies planas con herramientas de marcado manual. ¿Qué están haciendo?, preguntó Gris, genuinamente perplejo. No parece haber ningún propósito práctico en ninguna de estas actividades. Azul realizó un escaneo rápido. Según sus redes de información, las llaman actividades recreativas. Se involucran deliberadamente en acciones no productivas para algo llamado disfrute. La antena de Gris se movió con incredulidad. Fascinante. Su sociedad no ha colapsado a pesar de una ineficiencia tan generalizada. Debemos estar pasando algo por alto. Los investigadores pasaron varias horas más observando diversas actividades humanas. Vieron a niños jugando en patios de colegio, a obreros construyendo nuevas estructuras y a artistas actuando en las esquinas de las calles. Todo parecía caótico, no planificado y, sin embargo, de alguna manera funcional. He tomado mi decisión, anunció finalmente Gris. Debemos hacer contacto. El Consejo Galáctico necesita saber sobre esta especie. Sus ineficiencias son tan numerosas que requieren asistencia y guía inmediatas. Azul asintió. ¿Preparo los protocolos estándar de primer contacto? Sí, pero añade una nota de cautela. Estos humanos son inusuales.
Han alcanzado los viajes espaciales y tecnologías complejas a pesar de sus limitaciones biológicas. Deberíamos acercarnos con cuidado. Mientras la nave alienígena preparaba sus procedimientos de primer contacto, ninguno de los investigadores se dio cuenta de que lo que veían como defectos eran en realidad las mayores fortalezas de la humanidad. Su incapacidad para comprender la creatividad humana, las conexiones emocionales y el poder del descanso pronto conduciría a uno de los mayores malentendidos de la historia galáctica. Gris hizo una última entrada en su bitácora. Descubierta especie primitiva pero intrigante en el tercer planeta del sistema solar, texto 1138. La especie requiere periodos constantes de descanso, ingesta frecuente de nutrientes y participa en numerosas actividades no productivas. Recomiendo programa de asistencia de civilización inmediato. Nota: ejercer cautela. La especie ha sobrevivido a pesar de significativas desventajas evolutivas. Se requiere un estudio más a fondo para comprender esta anomalía. Poco sabía él que esta anomalía pronto cambiaría la comprensión de la galaxia sobre lo que significaba ser avanzado. La enorme nave de evaluación del Consejo Galáctico descendió a través de las nubes de la Tierra, su casco plateado brillando bajo el sol de la mañana. Adentro, el evaluador jefe Blanco preparaba a su equipo para su primera reunión oficial con los representantes humanos. Recuerden, les dijo Blanco a su equipo, estos seres son altamente ineficientes. Debemos ser pacientes con sus limitaciones. Revisó su tableta de datos por última vez. Nuestra misión es evaluar su sociedad y determinar el nivel de asistencia que requieren. La reunión tuvo lugar en una gran sala de conferencias en el edificio de las Naciones Unidas. La delegación humana, liderada por la embajadora Stone, esperaba con calma mientras el equipo alienígena entraba. Blanco notó de inmediato que los humanos habían dispuesto las sillas en un círculo en lugar del eficiente patrón de cuadrícula estándar. Bienvenidos a la Tierra, dijo la embajadora Stone con una sonrisa. Hemos preparado una presentación sobre nuestra civilización. Los alienígenas se acomodaron en sus asientos, con sus dispositivos de escaneo listos para recopilar datos. Lo que siguió los dejó más confundidos que nunca. En lugar de comenzar con logros tecnológicos o estadísticas de gestión de recursos, los humanos empezaron mostrándoles arte. Pinturas colgaban de las paredes, música sonaba a través de los altavoces y bailarines realizaban movimientos tradicionales de diversas culturas. No lo entiendo, susurró el asistente de evaluador verde a Blanco. ¿Cuál es el rendimiento productivo de estas actividades? La confusión de Blanco creció a medida que la presentación continuaba. Los humanos parecían orgullosos de cosas que no tenían ningún sentido lógico. Mostraron videos de eventos deportivos donde los humanos perseguían pelotas por campos. Exhibieron imágenes de jardines donde las plantas estaban dispuestas por su atractivo visual en lugar de para una máxima producción de alimentos. Disculpe, interrumpió Blanco cuando un violinista terminó una interpretación en solitario. ¿Cuál es el propósito de este arreglo de ruidos? La embajadora Stone pareció sorprendida. Es música. Alimenta nuestras almas. El equipo de evaluación alienígena intercambió miradas perplejas. Sus escáneres no detectaron ningún órgano llamado alma en la anatomía humana. La confusión alcanzó nuevas cotas cuando los humanos sirvieron el almuerzo. En lugar de eficientes paquetes de nutrientes, presentaron platos elaborados con múltiples ingredientes combinados en lo que llamaban recetas. Los alienígenas observaron con asombro cómo los humanos pasaban tiempo discutiendo el sabor y la textura de la comida. Pero, ¿por qué hacerlo tan complicado?, preguntó Verde, viendo a un humano untar algo llamado mantequilla en el pan. ¿No sería más eficiente un simple cubo de proteína? La comida no es solo para sobrevivir, explicó el Dr. Rock, un experto cultural humano. Se trata de disfrutar de la tradición y de unir a la gente. Después del almuerzo, los llevaron a un recorrido por una ciudad cercana. Los alienígenas se sorprendieron al encontrar edificios diseñados con elementos decorativos que no cumplían ninguna función práctica. Vieron a humanos pasando tiempo en cafeterías, parques y museos. Todas actividades que no producían ningún resultado medible. Mire este desperdicio de espacio, señaló Blanco, gesticulando hacia una gran sala de conciertos.
Esta estructura entera existe únicamente para que los humanos se reúnan y escuchen patrones de sonido organizados. Se llama música, corrigió suavemente el Dr. Rock. Y sí, construimos edificios enteros para ella porque nos trae alegría. El concepto de alegría había aparecido en su investigación, pero a los alienígenas les costaba cuantificar su valor. Su propia sociedad había eliminado tales respuestas emocionales ineficientes siglos atrás. Al final del día, Blanco se sentó en la nave de evaluación tratando de escribir su informe. ¿Cómo podía explicarle al Consejo que estos humanos elegían deliberadamente formas de vida ineficientes? Tenían la tecnología para construir ciudades perfectamente uniformes, pero las llenaban de parques y galerías de arte. Podían crear soluciones nutritivas estandarizadas, pero insistían en miles de variedades de comida diferentes. Su informe final decía: la sociedad humana opera aproximadamente un 32.6% de eficiencia en comparación con los estándares del Consejo. Sin embargo, no muestran signos de malestar ante este rendimiento subóptimo. Lo más preocupante es su búsqueda deliberada de actividades no productivas que llaman arte, música y entretenimiento. Recomiendo una intervención inmediata para ayudarles a alcanzar una eficiencia de civilización adecuada. Mientras la nave de evaluación dejaba la atmósfera de la Tierra, Blanco no podía quitarse la sensación de que se estaba perdiendo algo importante. Estos humanos, a pesar de todas sus ineficiencias, habían construido una civilización próspera. ¿Pero cómo? La respuesta resultaría mucho más revolucionaria de lo que cualquier alienígena podría imaginar. El centro de pruebas del Consejo Galáctico bullía de energía nerviosa cuando la ingeniera Brown entró. Era una de los 5 humanos elegidos para enfrentar el desafío de los alienígenas, una serie de pruebas diseñadas para demostrar el valor de la humanidad. La cámara de pruebas era una habitación blanca y austera, llena de avanzada tecnología alienígena que brillaba bajo luces intensas. El administrador de pruebas, Morado, estaba al frente de la sala, sus 4 ojos parpadeando en secuencia mientras se dirigía a los participantes humanos. Su especie ha mostrado niveles preocupantes de ineficiencia, anunció. Estas pruebas determinarán si pueden pensar correctamente. Brown miró a sus compañeros humanos. Un cocinero, una pintora, un músico y una maestra. No era exactamente el grupo que esperaba para una prueba alienígena avanzada, pero el Consejo había solicitado específicamente esta mezcla de profesionales. Su primer desafío comienza ahora, anunció Morado, presionando un botón en su panel de control. Un holograma apareció en el centro de la sala, mostrando un complejo laberinto de tuberías de energía. Luces rojas de advertencia parpadeaban por todo el sistema. Esta es una red de distribución de energía estándar, explicó Morado. Tienen 10 minutos para evitar una sobrecarga del sistema. La solución correcta requiere exactamente 47 pasos. Los humanos se reunieron alrededor del holograma. Brown estudió el laberinto, su mente ya trabajando a toda velocidad con las posibilidades. Pero fue el cocinero quien habló primero. Es como controlar el calor en un horno, dijo, señalando una unión. Necesitamos liberar la presión en ráfagas, no toda de una vez. Los alienígenas observaron con horror cómo los humanos ignoraban el procedimiento estándar. En lugar de seguir la secuencia lógica, comenzaron a probar diferentes enfoques todos a la vez. Brown desvió las rutas de energía mientras la pintora sugería patrones visuales para un mejor flujo. «Deténganse», gritó Morado. No están siguiendo el método aprobado. Pero antes de que pudiera reiniciar la prueba, las luces de advertencia se volvieron verdes. Los humanos lo habían resuelto en 12 pasos en lugar de 47. Imposible, murmuró Morado, revisando sus lecturas. La solución no está en nuestra base de datos. Simplemente hicimos que las tuberías trabajaran juntas como instrumentos en una orquesta, explicó el músico, ganándose miradas vacías de los observadores alienígenas. El siguiente desafío consistía en predecir patrones climáticos en un mundo alienígena. Los alienígenas esperaban que los humanos usaran complejas fórmulas matemáticas. En cambio, la maestra sugirió buscar patrones similares a los sistemas climáticos de la Tierra, y la pintora notó variaciones de color en la atmósfera que indicaban movimientos de tormentas.
Lo resolvieron en la mitad del tiempo esperado. Desafío tras desafío apareció, cada uno diseñado para probar el pensamiento lógico y la eficiencia. Pero con cada prueba, los humanos encontraban soluciones inesperadas que dejaban perplejos a los alienígenas. Esto es inaceptable, declaró Morado después de que los humanos resolvieran un problema de física cuántica comparándolo con una rutina de baile. No están resolviendo estos problemas correctamente. Pero los estamos resolviendo, señaló Brown, solo que de forma diferente. El desafío final estaba destinado a ser imposible. Una prueba que los alienígenas usaban para demostrar las limitaciones de una especie. Una ciudad holográfica apareció, enfrentando la destrucción total por múltiples desastres a la vez. Inundaciones, incendios y fallos de energía. Salven todo lo que puedan, instruyó Morado. La tasa de eficiencia máxima jamás alcanzada es del 63.2%. Los humanos se agruparon, cada uno aportando su perspectiva única. El cocinero habló sobre equilibrar múltiples platos durante la hora punta. La pintora discutió cómo diferentes colores podían trabajar juntos. El músico comparó las necesidades de la ciudad con arreglar una pieza musical compleja. Brown los escuchó a todos, combinando sus ideas con sus conocimientos de ingeniería. Juntos, desarrollaron una solución que ningún enfoque individual podría haber creado. Los alienígenas observaron en silencio atónito cómo los humanos no solo salvaban la ciudad holográfica, sino que alcanzaban una tasa de eficiencia del 89.7%. ¿Cómo?, exigió Morado. Sus métodos son caóticos, irracionales. Precisamente por eso funcionan, explicó Brown. No solo pensamos en líneas rectas. A veces, el mejor camino a seguir no es el más obvio. De vuelta en su cámara privada, Morado escribió su informe con manos temblorosas. Los humanos muestran una perturbadora habilidad para resolver problemas a través de métodos impredecibles. Combinan conceptos no relacionados para crear soluciones que no deberían funcionar, pero lo hacen. Lo más alarmante, parecen disfrutar ignorando los procedimientos estándar. Recomendación: se necesita un estudio más a fondo para comprender la posible amenaza de la creatividad humana. Lo que Morado no se daba cuenta era que esto era solo el comienzo de las sorpresas de la humanidad para la galaxia. Luces rojas de emergencia parpadeaban por toda la nave insignia del Consejo Galáctico mientras las alarmas sonaban en cada corredor. En el puente principal, el comandante en jefe Rojo estaba paralizado frente a la enorme pantalla de visualización, observando con horror cómo una gigantesca tormenta solar se acercaba a su flota de 50 naves. Nuestros escudos fallarán en 17 minutos, anunció la computadora de la nave con su voz calmada y lógica. Los protocolos estándar son ineficaces contra la radiación solar de esta magnitud. Los alienígenas nunca habían visto una tormenta tan poderosa. Sus naves, a pesar de toda su tecnología avanzada, no estaban diseñadas para manejar un evento tan extremo. Los sistemas informáticos, programados para seguir procedimientos lógicos estrictos, no podían adaptarse a la situación sin precedentes. Fue entonces cuando el oficial negro hizo una sugerencia que habría sido impensable solo unas semanas antes. Deberíamos pedir ayuda a los humanos. Minutos después, el capitán Hill de la nueva flota espacial de la Tierra apareció en su pantalla de comunicación. El humano escuchó con calma mientras Rojo explicaba su desesperada situación. ¿Los escudos de sus naves están fallando?, preguntó Hill, estudiando los datos que le enviaron. ¿Y no pueden mover la flota porque la radiación destrozaría cualquier nave que intentara escapar? Correcto, respondió Rojo, su antena moviéndose nerviosamente. Tenemos 16 minutos hasta el fallo de los escudos. Después de eso, no necesitó terminar la frase. Hill se quedó en silencio por un momento, luego sonrió. ¿Alguna vez han jugado al béisbol? Los alienígenas miraron su pantalla con incredulidad. Estaban enfrentando la muerte y el humano quería discutir sobre deportes primitivos. Capitán Hill, dijo Rojo con rigidez, este no es momento para... No, escuche, interrumpió Hill. En el béisbol, cuando estás atrapado entre bases, a veces necesitas una jugada de sacrificio. ¿Qué tal si usamos sus naves dañadas como escudos para las demás?
Los alienígenas estaban conmocionados. Sacrificar naves iba en contra de todos los protocolos lógicos de su manual, pero no tenían tiempo para discutir. Bajo la dirección de Hill, comenzaron una maniobra inusual. La flota se organizó como un gigantesco diamante de béisbol, con las naves dañadas en el exterior. Su energía de escudo restante fue redirigida para proteger a las naves detrás de ellas. «Esto es una locura», murmuró el primer oficial amarillo. «Estamos mezclando frecuencias de escudo de maneras que violan los principios básicos de ingeniería». Pero estaba funcionando. Cuando la primera ola de la tormenta golpeó, los escudos de las naves exteriores brillaron y fallaron. Pero absorbieron suficiente energía para proteger a las naves detrás de ellas. «Ahora», gritó Hill. «Mientras la energía de la tormenta está dispersa, muevan las naves interiores a través del hueco que hemos creado». Fue como una extraña danza en el espacio. Las naves se movían en patrones que no tenían sentido lógico, pero que de alguna manera funcionaban. Se abrían paso entre las olas de radiación como jugadores de béisbol robando bases. 10 naves han pasado, anunció la computadora. 20, 30. Los alienígenas observaron con asombro cómo su flota, que debería haber sido destruida según todos los cálculos lógicos, escapaba de la furia de la tormenta. Perdieron 5 naves, todas evacuadas a tiempo, pero salvaron 45. Más tarde, en la nueva posición temporal de seguridad de la flota, Rojo se acercó a Hill en la nave humana. Su solución violó 17 protocolos diferentes de combate espacial, dijo Rojo. Ignoró las matemáticas básicas de escudos. Contradijo todo lo que sabemos sobre operaciones de flota. Hizo una pausa. Su antena se movió en lo que los humanos habían aprendido que era una señal de respeto. Y salvó más de 5.000 vidas. Hill se encogió de hombros. A veces hay que romper las reglas para ganar el juego. En béisbol, lo llamamos pensar fuera de la caja. Pero no había ninguna caja involucrada en esta operación, dijo Rojo, confundido. Hill se rió. Es solo un dicho. Significa encontrar soluciones más allá de tu forma habitual de pensar. Rojo tomó nota de estudiar los dichos deportivos humanos. Parecían ilógicos, pero hoy había demostrado que ilógico no significaba incorrecto. En su informe oficial al Consejo, Rojo escribió: los humanos mostraron métodos de resolución de problemas altamente irregulares durante una situación de crisis. Usaron conceptos de juegos físicos primitivos para salvar nuestra flota. Observación más perturbadora. Su enfoque ilógico resultó superior a nuestros protocolos probados. Hallazgo adicional. Los deportes humanos pueden contener valiosa información táctica disfrazada de actividades recreativas. Recomiendo el estudio inmediato de todos los juegos humanos, particularmente este béisbol. Mientras Rojo archivaba su informe, se dio cuenta de que la comprensión de la galaxia sobre la resolución de problemas adecuada nunca volvería a ser la misma. Los humanos lo habían cambiado todo, y lo habían hecho simplemente siendo ellos mismos. La profesora Oro se encontraba ante la cámara de aprendizaje del Consejo Galáctico, frente a una sala llena de científicos alienígenas. La enorme cámara, usualmente utilizada para la instrucción lógica, hoy se usaba para algo completamente diferente. Una lección sobre los errores humanos. Verán, explicó Oro, señalando imágenes que flotaban en el aire. Algunos de los mayores descubrimientos de la humanidad provinieron de errores. Los científicos alienígenas se movieron incómodos en sus asientos. En su sociedad, los errores se consideraban signos de fracaso. La sola idea de celebrar los errores parecía absurda. Consideren la penicilina, continuó Oro. El doctor Fleming la descubrió porque accidentalmente dejó una placa de Petri sucia antes de irse de vacaciones. Un error que salvó millones de vidas. El investigador principal, Rosa, levantó una de sus 4 manos. Pero seguramente la investigación sistemática y planificada habría encontrado este medicamento eventualmente. Oro sonrió. Quizás. Pero, ¿cuántos otros descubrimientos nos hemos perdido por ser demasiado perfectos? ¿Demasiado cuidadosos? Pasó a la siguiente imagen. Miren esta galleta con chispas de chocolate. Los alienígenas miraron el holograma del famoso postre de la Tierra.
Otro error de cocina, explicó Oro. La inventora intentó hacer galletas de chocolate mezclando trozos de chocolate, pensando que se derretirían por completo. No lo hicieron, y ahora es uno de nuestros alimentos más populares. Esto es muy perturbador, susurró un alienígena a otro. Están orgullosos de sus fracasos. Pero Oro no había terminado. Les mostró invención tras invención, descubrimiento tras descubrimiento, todos nacidos de lo que los alienígenas considerarían errores o acciones ilógicas. Y aquí está la parte más importante, dijo Oro, mostrando una nueva imagen de un cerebro humano. Cada vez que cometemos un error, nuestros cerebros crean nuevas conexiones. Aprendemos no solo del éxito, sino también del fracaso. Los científicos alienígenas estaban divididos entre el horror y la fascinación. Su propia sociedad había eliminado los errores a través de una programación cuidadosa y protocolos estrictos. La idea de que los errores pudieran ser valiosos desafiaba todo en lo que creían. Pero, ¿qué hay de la eficiencia?, preguntó Rosa. Seguramente estos errores desperdician tiempo y recursos. A veces, admitió Oro. Pero también nos llevan a lugares que nunca habríamos encontrado de otra manera. Como cuando un giro equivocado mientras conduces te ayuda a descubrir un hermoso lugar nuevo. Les mostró más ejemplos. Los neumáticos de coche, inventados cuando alguien cosió accidentalmente goma en exceso. El marcapasos, creado mientras se intentaba registrar los sonidos del corazón. E incluso el horno de microondas, descubierto cuando una barra de chocolate se derritió en el bolsillo de alguien durante experimentos de radar. Un joven investigador alienígena, cuyas escamas eran de un brillante tono naranja, levantó la mano. Ayer, dijo nerviosamente, cometí un cálculo incorrecto en mi experimento. Pero en lugar de borrarlo, lo examiné más de cerca. Y encontré algo interesante. La cámara quedó en silencio. Admitir errores no era algo que los alienígenas hicieran. Excelente, sonrió Oro. De eso es exactamente de lo que estoy hablando. A veces nuestros caminos equivocados nos llevan a los descubrimientos correctos. Como para probar su punto, Naranja mostró sus datos. Su error había revelado una nueva forma de mejorar la eficiencia de los escudos de las naves en un 23%. Los mismos escudos que habían estado fallando durante la reciente crisis de la tormenta solar. Los científicos alienígenas estallaron en una discusión sin precedentes. Algunos estaban horrorizados por celebrar un error, pero otros estaban intrigados. La cámara, usualmente silenciosa excepto por las conferencias, se llenó de debate y preguntas. Oro observó con satisfacción cómo los alienígenas comenzaban a comprender. Había planeado esta reacción, o más bien, había planeado dejar que el caos hiciera su trabajo. Al final de la sesión, 3 científicos alienígenas habían admitido sus propios errores interesantes. Otros 5 habían solicitado permiso para probar procedimientos experimentales que no estaban en sus protocolos estándar. Y Naranja había sido ascendido para dirigir una nueva división de investigación centrada en descubrimientos inesperados. En su informe de regreso a la Tierra, Oro escribió: gran avance logrado. Los alienígenas comienzan a comprender el valor de la imperfección. Un investigador admitió voluntariamente un error. Varios otros muestran interés en métodos experimentales. Observación más significativa: están empezando a preguntar ¿y si? En lugar de solo seguir protocolos. Nota: tuve que explicar el concepto de accidentes felices 12 veces. Todavía no entienden bien cómo la felicidad y los accidentes pueden ir juntos, pero están aprendiendo. Mientras terminaba su informe, Oro notó a Naranja mostrando con entusiasmo un nuevo cálculo incorrecto a sus colegas. Sonrió, sabiendo que la rígida comprensión del progreso de la galaxia estaba a punto de volverse maravillosamente y productivamente desordenada. El gran salón del Consejo Galáctico nunca había visto nada igual. Donde antes había filas de asientos perfectamente alineados, ahora bancos curvos formaban grupos informales. Las paredes, tradicionalmente desnudas, exhibían obras de arte coloridas, y una música suave sonaba de fondo. Lo más sorprendente de todo, los alienígenas estaban sonriendo.
El director verde no podía creer cuánto había cambiado en solo 6 meses desde que los humanos se habían unido a la comunidad galáctica. Observó a un grupo de jóvenes alienígenas practicar algo que habían aprendido de los humanos llamado tormenta de ideas. ¿Y si combinamos el sintetizador de alimentos con un escáner de emociones? Sugirió un joven científico de piel azul. Eso no tiene ningún sentido lógico, respondió otro. Pero en lugar de descartar la idea, añadió con entusiasmo, probémoslo de todos modos. En otro rincón, una respetada artista alienígena, una profesión que no había existido hasta hace poco, trabajaba en una escultura hecha con piezas de naves espaciales viejas. No tiene que ser perfecto, no dejaba de repetir. Solo tiene que sentirse bien. No todos estaban contentos con estos cambios. El partido de la lógica tradicional, liderado por el anciano Plata, convocó una reunión de emergencia para abordar lo que llamaron la infección del caos humano. Debe restaurarse el orden, declaró Plata desde la tribuna. Miren lo que le ha sucedido a nuestra sociedad perfecta. Ayer, vi a 2 oficiales subalternos tomando un descanso para tomar café en lugar de trabajar eficientemente. ¿Y fueron más o menos productivos después de su descanso?, preguntó el director verde, que había estado estudiando los patrones de trabajo humanos. Plata vaciló. Bueno, sus tasas de eficiencia por la tarde fueron más altas. Pero ese no es el punto. El debate fue interrumpido por el sonido de cantos provenientes de la División de Ciencias. Un grupo de investigadores había formado un coro, afirmando que les ayudaba a pensar mejor. Aún más sorprendente, su producción de investigación se había duplicado desde que comenzaron a cantar juntos. Esto es exactamente a lo que me refiero, protestó Plata. Científicos cantando. ¿Qué sigue? ¿Matemáticos bailarines? Como si fuera una señal, las puertas se abrieron y el profesor Blanco entró, liderando a un grupo de estudiantes que, de hecho, estaban representando ecuaciones complejas a través del baile. Nos ayuda a entender la mecánica orbital, explicó. Girando en un patrón elíptico perfecto. Los miembros del partido de la lógica tradicional observaron con horror cómo aparecían más signos de influencia humana en toda su sociedad. Se abrieron galerías de arte en las estaciones espaciales. Cocinar se convirtió en un pasatiempo en lugar de solo la preparación de nutrientes. Algunos alienígenas incluso comenzaron a contar chistes. Mal, pero lo intentaban. Pero, ¿qué hay de nuestra eficiencia?, exigió Plata. ¿Nuestros sistemas perfectos? El director verde mostró las últimas estadísticas en la pantalla principal. La eficiencia ha aumentado un 47% en todos los sectores. La resolución creativa de problemas ha llevado a 126 nuevas invenciones solo en el último mes. Incluso nuestros diseños de naves espaciales han mejorado desde que empezamos a dejar que los ingenieros juguetearan con los planos. La evidencia era difícil de ignorar. Una compañía naviera que adoptó horarios flexibles al estilo humano reportó menos accidentes. Un equipo de investigación que tomaba descansos regulares para jugar desarrolló un nuevo y revolucionario sistema de energía. Incluso el ejército descubrió que los oficiales que veían películas humanas ideaban mejores soluciones tácticas. Más alienígenas comenzaron a experimentar con conceptos humanos. Algunos empezaron a cultivar jardines solo porque eran bonitos. Otros escribieron historias o pintaron cuadros. Unos pocos incluso intentaron hornear galletas, aunque los primeros intentos fueron bastante explosivos. El punto de inflexión llegó cuando el joven Plata, el propio nieto del anciano Plata, presentó su proyecto en la Academia de Ciencias. Había creado un nuevo tipo de computadora combinando la lógica alienígena tradicional con la intuición humana. El resultado era más rápido y adaptable que cualquier cosa construida anteriormente. ¿Cómo desarrollaste esto?, preguntó el anciano Plata a su nieto. Cometí un error en los cálculos, admitió con orgullo el joven Plata. Pero en lugar de corregirlo, hice lo que hacen los humanos. Sentí curiosidad por saber por qué había sucedido. Luego di un paseo por el jardín, comí un poco de helado y de repente, la solución simplemente me vino a la mente. El anciano Plata miró alrededor del transformado gran salón. Las obras de arte en las paredes ya no parecían caóticas,
sino hermosas. El sonido de la risa del departamento de investigación no se sentía disruptivo, sino energizante. Incluso los bancos curvos parecían más acogedores que las viejas filas rectas. En su discurso final antes de retirarse, el anciano Plata sorprendió a todos. Quizás, dijo lentamente, la perfección no es lo que pensábamos que era. Quizás se encuentra en las hermosas imperfecciones que los humanos nos han enseñado a abrazar. Mientras terminaba de hablar, en algún lugar del edificio, otro alienígena contó su primer chiste exitoso. La revolución no solo estaba cambiando su sociedad. Estaba cambiando quienes eran, una sonrisa a la vez. Habían pasado 10 años desde que los humanos se unieron por primera vez al Consejo Galáctico, y hoy era un momento histórico. La enorme cámara del Consejo, que antes era un lugar de orden rígido, ahora bullía de conversaciones emocionadas mientras delegados de 100 mundos se reunían para la investidura de la primera presidenta humana del Consejo. La presidenta Brown, la misma ingeniera que una vez había sorprendido a los alienígenas con su resolución de problemas poco convencional, estaba en el podio. Detrás de ella, una gran ventana mostraba la Tierra flotando en la distancia. Una pequeña canica azul que había cambiado la galaxia de formas que nadie podría haber predicho. Cuando nos conocimos por primera vez, comenzó Brown, sonriendo a la diversa multitud, pensaron que éramos ineficientes, ilógicos y primitivos. Una suave risa recorrió la cámara. No estaban del todo equivocados. Los humanos somos desordenados, emocionales, y a veces, tomamos el camino largo solo para ver qué hay allí. En la audiencia, varios niños alienígenas dibujaban en lugar de tomar notas formales. A nadie le importaba ya. Algunas de sus obras de arte se colgarían más tarde en la nueva galería del Consejo de Jóvenes Perspectivas. Pero mírenos ahora, continuó Brown. Nuestras diferencias no eran debilidades. Eran exactamente lo que todos necesitábamos. La evidencia estaba en todas partes. El nuevo edificio del Consejo en sí era un ejemplo perfecto. Su arquitectura combinaba la precisión alienígena con la creatividad humana. Jardines vivos crecían junto a computadoras cuánticas. Estudios de arte compartían espacio con laboratorios de ciencias. Y en el corazón del edificio, una enorme escultura mostraba dos manos, una humana y una alienígena, alcanzándose mutuamente. El viejo administrador morado, que una vez se había horrorizado por la ineficiencia humana, ahora dirigía el programa más popular del Consejo, la Iniciativa de Intercambio Cultural. Ayer, anunció con orgullo, tuvimos a alienígenas y humanos escribiendo poesía juntos sobre física cuántica. Las ecuaciones resultantes fueron sorprendentemente precisas. Incluso la estructura de las reuniones del Consejo había cambiado. Los protocolos formales todavía existían, pero ahora incluían tiempo para lo que los humanos llamaban tormentas de ideas casuales. Las decisiones importantes se tomaban no solo con lógica, sino también considerando las emociones, la creatividad y lo que los humanos llamaban corazonadas. Nuestro mayor logro, dijo Brown, señalando a un grupo de jóvenes alienígenas y humanos que trabajaban juntos, no está en nuestra tecnología ni en nuestras tasas de eficiencia. Está en aprender a combinar nuestras diferentes formas de pensar. Señaló logros recientes. Un equipo de artistas humanos e ingenieros alienígenas había diseñado un nuevo tipo de nave espacial inspirada en las olas del océano. Un chef humano, trabajando con botánicos alienígenas, había creado plantas que podían crecer en el espacio profundo y que, de hecho, sabían bien. Y quizás lo más importante, una nueva generación estaba creciendo sin ver nada extraño en combinar la lógica con la creatividad. Hace 10 años, continuó Brown, nos estudiaban como si fuéramos un problema a resolver. Ahora resolvemos problemas juntos, y lo hacemos mejor de lo que cualquiera de nosotros podría haberlo hecho por separado. La pantalla principal de la cámara mostraba imágenes de toda la galaxia. Niños alienígenas aprendiendo a pintar mientras resolvían ecuaciones complejas. Humanos enseñando a los alienígenas a bailar mientras discutían sobre navegación interestelar. Equipos mixtos de humanos y alienígenas explorando nuevos mundos, cada uno aportando sus perspectivas únicas al viaje. En la sección médica,
La intuición humana combinada con la precisión alienígena había llevado a avances en el tratamiento de enfermedades en todas las especies. En el departamento de ingeniería, la tecnología alienígena mejorada por la creatividad humana había abierto nuevas posibilidades en los viajes espaciales. Incluso en la agricultura, la combinación de la eficiencia alienígena y el arte humano había creado jardines que eran a la vez altamente productivos y hermosos. Hoy, concluyó Brown, no solo aceptamos nuestras diferencias, las celebramos. La galaxia no se está volviendo más humana, y nosotros no nos estamos volviendo más alienígenas. Nos estamos convirtiendo en algo nuevo juntos, algo mejor de lo que cualquiera de nosotros imaginó. Cuando terminó de hablar, un niño alienígena corrió hacia el podio y le entregó un dibujo. Mostraba a un humano y un alienígena construyendo juntos un castillo de arena. Aunque no era técnicamente preciso, capturaba perfectamente el espíritu de la nueva era. Esto, dijo Brown, sosteniendo el dibujo, es nuestro futuro. No perfecto, no del todo lógico, pero hermoso a su manera. La cámara estalló en aplausos, otra costumbre humana que los alienígenas habían llegado a disfrutar. Cuando comenzó la celebración, a nadie le pareció extraño que las armonías clásicas alienígenas se mezclaran con el jazz humano, o que la ceremonia formal se convirtiera en lo que los humanos llamaban una fiesta. La galaxia había aprendido que el mejor camino a seguir no era el más lógico ni el más creativo. Era el que encontraban juntos. La enorme nave de exploración Geraisen flotaba silenciosamente en el espacio oscuro, su casco brillando bajo la luz de una estrella desconocida. Dentro de la sala de control principal de la nave, el capitán Tom Rollers miraba la pantalla holográfica con una mezcla de asombro y preocupación. El planeta recién descubierto debajo de ellos pulsaba con extrañas lecturas de energía, diferentes a todo lo que habían visto antes. «Capitán, estas firmas biológicas están por las nubes», dijo Jack Wilson, el científico principal de la nave. Se ajustó las gafas mientras estudiaba los datos que se desplazaban. Toda la superficie parece estar cubierta por algún tipo de vida vegetal. Pero la actividad neuronal, es casi como si todo el planeta estuviera pensando. Tom se inclinó hacia adelante, su rostro curtido reflejando el brillo púrpura de la superficie del planeta. Después de 20 años de exploración en el espacio profundo, pensó que lo había visto todo. Estaba equivocado. ¿Alguna respuesta a nuestras señales de escaneo?, le preguntó a Mary, la oficial de comunicaciones. Nada concreto, señor, respondió ella, sus dedos danzando sobre el panel de control. Pero definitivamente hay algún tipo de patrón en el ruido de fondo. Es casi como, bueno, como si el planeta estuviera susurrando. El protocolo de descubrimiento era claro. Cualquier nuevo planeta que mostrara signos de vida inteligente requería una investigación inmediata. Tom conocía los riesgos, pero la humanidad no había llegado a las estrellas siendo cautelosa. Preparen la cápsula de aterrizaje, ordenó. Quiero un equipo de 4 personas listo en 30 minutos, trajes de contención total y sensores adicionales. El equipo elegido consistía en el propio Tom, Jack el científico, Pete el jefe de seguridad y Linda la bióloga. Mientras su pequeña cápsula descendía a través de la atmósfera púrpura, podían ver el extraño paisaje volverse más claro. Toda la superficie estaba cubierta de una vegetación de color púrpura oscuro que parecía moverse incluso sin viento. Miren eso, susurró Linda, presionando su mano contra la ventana de la cápsula. Las plantas están creciendo en patrones geométricos. Esto no es evolución natural. Aquí hay inteligencia. La cápsula aterrizó en un pequeño claro, aunque, claro, no era la palabra correcta. Las plantas simplemente se habían apartado, creando un círculo perfecto para su aterrizaje. El equipo observó a través de las cámaras de la cápsula cómo la vegetación continuaba moviéndose y ondulando a su alrededor. Todos revisen los sellos de sus trajes, ordenó Tom. Hoy no corremos riesgos. Salieron a la superficie uno por uno. El suelo se sentía sólido a pesar de estar cubierto por una fina capa de musgo púrpura. Altas estructuras parecidas a árboles se mecían a su alrededor, sus ramas cubiertas de lo que parecían miles de diminutos orbes púrpuras que seguían sus movimientos. Jack movió lentamente su escáner a su alrededor.
La actividad neuronal es increíble. Estas plantas se están comunicando entre sí. El planeta entero es como un cerebro gigante. Manténganse juntos, advirtió Pete, su mano descansando sobre su arma. 20 años de trabajo en seguridad le habían enseñado a confiar en sus instintos, y en este momento cada instinto le gritaba peligro. Linda avanzó para recoger muestras, su kit de recolección listo. Cuando extendió la mano hacia un pequeño zarcillo de la planta, toda el área a su alrededor pareció pulsar con una profunda luz púrpura. «Espera», comenzó a decir Tom. Pero era demasiado tarde. Las plantas no solo reaccionaron. Respondieron. Cada superficie a su alrededor comenzó a brillar con una intensidad creciente. El monitor neural del equipo empezó a emitir advertencias mientras ondas invisibles de energía psíquica barrían sus trajes protectores. «Vuelvan a la cápsula», gritó Tom. «Muévanse». Pero las plantas eran más rápidas. Zarcillos de vegetación púrpura se lanzaron por el aire, tratando de envolver sus trajes. Pete disparó su cortador de plasma, creando un camino de regreso a la cápsula. Pero donde las plantas eran cortadas, volvían a crecer aún más gruesas. «Están aprendiendo», gritó Jack, su escáner sonando frenéticamente. «Se están adaptando a nuestra tecnología en tiempo real». El equipo apenas logró regresar a la cápsula, sellando la puerta justo cuando las plantas comenzaban a cubrir el casco. A través de las ventanas, podían ver la vegetación cambiando de color, desarrollando nuevos patrones y estructuras ante sus ojos. Mientras la cápsula despegaba, liberándose de los zarcillos que la agarraban, Tom miró hacia la superficie. El claro donde habían aterrizado había desaparecido, reemplazado por un patrón espiral perfecto de plantas púrpuras que pulsaban con una luz inteligente. «Envía un mensaje de emergencia al comando de la Tierra», le ordenó a Mary a través del enlace de comunicación. «Diles que encontramos algo grande. Y diles», hizo una pausa, observando el planeta retroceder debajo de ellos. «Diles que vamos a necesitar muchos más científicos». Las computadoras del Geraisen registraron el descubrimiento bajo una nueva clasificación, entidad biológica clase X. La humanidad acababa de encontrar su mayor desafío hasta el momento, y ni siquiera lo sabían. Pasó una semana desde el primer aterrizaje en el planeta Púrpura. El capitán Tom estaba en el laboratorio de investigación del Geraisen, observando a los científicos trabajar. Las computadoras de la nave habían estado realizando pruebas sin parar, tratando de entender la extraña vida vegetal de abajo. «Necesitamos muestras», insistió Jack, mostrándole al capitán sus últimas lecturas. «Mire estos patrones. El planeta entero está cambiando. Si no lo estudiamos de cerca ahora, podríamos perder nuestra oportunidad». Tom miró los 3 trajes modificados que estaban en un rincón del laboratorio. El equipo de ingeniería había trabajado día y noche para mejorarlos. Cada traje ahora tenía protección de triple capa y nuevos sensores. «Un intento», dijo Tom finalmente. «Si algo sale mal, nos vamos». «Entendido». El equipo elegido para la misión era más pequeño esta vez. Jack lideraría, con Bill de seguridad y Kate de biología uniéndose a él. Su cápsula de aterrizaje tocó tierra en una nueva ubicación, lejos del primer lugar de aterrizaje. Al salir, notaron los cambios de inmediato. Las plantas púrpuras habían crecido más altas, formando torres en espiral que se extendían hacia el cielo. El suelo bajo sus pies brillaba con cada paso, como si las plantas estuvieran rastreando sus movimientos. «Esto es asombroso», susurró Kate, sosteniendo su escáner. «Las plantas están creciendo en patrones matemáticos perfectos. Es como si estuvieran construyendo algo». Bill mantuvo su cortador de plasma listo. «Menos admiración y más recolección. Tomemos lo que vinimos a buscar y larguémonos». Jack avanzó con sus herramientas de recolección. El nuevo equipo les permitía tomar muestras sin tocar las plantas directamente. Con cuidado, alcanzó un pequeño trozo de la vegetación brillante. En el momento en que su herramienta tocó la planta, todo cambió. El brillo púrpura a su alrededor se hizo más fuerte. El aire se llenó de diminutas esporas brillantes que danzaban como luciérnagas. Al principio, fue hermoso. Luego notaron que las esporas se movían con un propósito,
reuniéndose y arremolinándose en nubes alrededor de sus trajes. Esto no está bien, dijo Bill, revisando las lecturas de su traje. Las esporas están tratando de entrar. La voz de Kate llegó a través del comunicador, repentinamente asustada. Los sensores de mi traje se están volviendo locos. No son solo esporas. Son como pequeñas máquinas. Las plantas a su alrededor comenzaron a moverse, doblándose y retorciéndose como si estuvieran vivas. No solo vivas. Despiertas. Conscientes. Cazando. Vuelvan a la cápsula, ordenó Jack, pero era demasiado tarde. Una sección del traje de Kate se había vuelto púrpura donde las esporas la tocaron. El color se extendió como tinta en el agua. Intentó quitárselo, pero solo se extendió más rápido. ¡Ayuda!, gritó. Está atravesando. Está en mí. Su voz se cortó cuando el color púrpura alcanzó el visor de su casco. Bill disparó su cortador de plasma, tratando de abrir un camino a través de las plantas en movimiento. Pero donde las cortaba, volvían a crecer más fuertes, más gruesas, más organizadas. «Están aprendiendo de nosotros», gritó Jack. «Las plantas están copiando nuestros movimientos defensivos». Kate se quedó quieta, su traje completamente cubierto de púrpura. Cuando volvió a hablar, su voz era diferente. Calma, extraña. Entendemos ahora. Sus defensas son interesantes. Jack y Bill corrieron hacia la cápsula, las plantas extendiendo zarcillos brillantes hacia ellos. Podían oír la voz de Kate detrás de ellos, pronunciando palabras que no eran suyas. «Quédense. Aprendan. Conviértanse». Llegaron a la cápsula, pero apenas. Mientras despegaban, vieron a Kate caminando hacia el bosque de torres púrpuras, convirtiéndose en parte de él. Las plantas se movían con ella, a su alrededor, a través de ella. De vuelta en el Geraisen, las alarmas de emergencia sonaban. Los sensores de la nave mostraban cambios masivos ocurriendo en la superficie del planeta. Las plantas se estaban extendiendo más rápido ahora, creciendo en patrones que se parecían inquietantemente a las ondas cerebrales humanas. «Envíen una señal de emergencia a todas las naves del sector», ordenó Tom. «Díganles que se mantengan alejados. Díganles», miró el planeta a través de la ventana principal, donde enormes estructuras púrpuras eran ahora visibles desde el espacio. «Díganles que encontramos algo que aprende, algo que se adapta, algo que quiere entendernos desarmándonos». En el laboratorio, Jack reprodujo la última transmisión normal de Kate. Sus últimas palabras atormentaron a todos los que las escucharon. No solo está copiando nuestros cuerpos, está copiando nuestras mentes. La tripulación del Geraisen acababa de descubrir la planta más peligrosa del universo, y ahora sabía exactamente de lo que eran capaces los humanos. La señal de emergencia del Geraisen trajo una respuesta inesperada. En cuestión de días, naves de 5 especies alienígenas diferentes llegaron al sistema. Sus diseños eran extraños y variados, pero todas mantenían una distancia segura del planeta púrpura. El capitán Tom estaba en el puente del Geraisen, observando los rostros holográficos de los comandantes alienígenas en una reunión de emergencia. Los sistemas de traducción trabajaban a toda máquina mientras cada especie compartía sus encuentros con lo que llamaban la enredadera mental. «Su descubrimiento no es nuevo», dijo el comandante azul, su rostro cristalino brillando mientras hablaba. «Perdimos 3 colonias por esta planta hace 5 años. Se extiende. Aprende. Consume». Jack mostró datos en su tableta, enseñando a los comandantes reunidos lo que habían aprendido. La actividad neuronal de la planta ha aumentado en un 300% desde que absorbió a nuestra tripulante. No solo está creciendo, está evolucionando. Similar a lo que sucedió en el brazo espiral, gruñó el comandante de roca, cuya especie parecía piedra viviente. 2 de nuestros mundos mineros cayeron. La planta aprendió nuestra tecnología de modelado de piedra. Ahora esos mundos están cubiertos de bosques de cristal que piensan. Los comandantes alienígenas compartieron más historias. Un mundo desértico, ahora una jungla púrpura que podía sobrevivir sin agua. Las ciudades flotantes de un gigante gaseoso transformadas en nubes vivientes de esporas.
Cada vez, la planta había tomado algo de sus víctimas, volviéndose más fuerte. 7 sistemas infectados, anunció la voz mecánica del comandante de metal. Viajes prohibidos en 3 sectores. El Consejo Galáctico marca esto como una amenaza clase X, peligro máximo. Tom miró el planeta a través de la ventana principal. La superficie había cambiado de nuevo, con estructuras masivas que parecían circuitos púrpuras extendiéndose por los continentes. ¿Cuál es el procedimiento estándar para las amenazas de clase X? Destrucción, respondieron todos los comandantes a la vez. El comandante fantasma, apenas visible como un destello en el aire, explicó: quemamos los mundos infectados. Bombardeo de plasma total. Ninguna otra solución funciona. Esperen, Jack dio un paso adelante, su mente de científico trabajando a toda velocidad. ¿Están diciendo que simplemente destruyen todo sin tratar de entenderlo? La comprensión lleva a la infección, declaró rotundamente el comandante azul. Su especie es joven. No conocen los peligros. Pero Tom vio algo en los datos que los demás habían pasado por alto. Miren estos patrones, señaló en la tableta de Jack. La planta no solo copia, mejora. No está tratando de destruir. Está tratando de perfeccionar las cosas. Los comandantes alienígenas se movieron incómodos. La idea de estudiar en lugar de destruir era claramente ajena a ellos. Su tripulante, gruñó el comandante de roca. Vieron cómo cambiaba. Y aún así quieren entender. Eso es lo que hacen los humanos, respondió Tom con firmeza. Perdimos a buena gente por esta cosa. Pero huir y quemarlo todo no es la respuesta. Necesitamos saber qué quiere. Una nueva alerta apareció en la pantalla principal. La superficie de la planta estaba cambiando de nuevo, formando enormes formas que parecían antenas de comunicación. Estaba tratando de hablar con ellos. Imposible, declaró el comandante de metal. La enredadera mental no se comunica. Solo consume. Pero los instrumentos de Jack contaban una historia diferente. Estos patrones son similares a nuestros propios sistemas de comunicación, pero más avanzados. Es como si hubiera tomado nuestra tecnología y la hubiera mejorado. Los comandantes alienígenas comenzaron a discutir entre ellos. Algunos querían llamar a la flota de destrucción de inmediato. Otros sentían curiosidad por el enfoque humano, aunque no lo admitirían abiertamente. Tom tomó una decisión. Nos quedamos, anunció. Mi especie tiene una larga historia de convertir enemigos en aliados. Quizás eso es lo que necesita esta planta. Alguien que quiera entenderla, no destruirla. Arriesgan a toda su especie, advirtió el comandante fantasma. No, sonrió levemente Tom. Arriesgamos todo para aprenderlo todo. Esa es la forma humana. Después de que los comandantes alienígenas se despidieran, prometiendo mantener una zona de cuarentena alrededor del sistema, Tom se dirigió a su tripulación. Envíen un mensaje al comando de la Tierra. Díganles que necesitamos a nuestros mejores científicos. A todos ellos. Jack miró el planeta, donde las antenas de comunicación crecían más complejas por horas. ¿De verdad crees que podemos entenderla? Creo, respondió Tom, observando las estructuras púrpuras pulsar con una luz inteligente, que la humanidad acaba de encontrar a su mayor maestro o a su mayor enemigo. Averiguémoslo. En el planeta de abajo, las estructuras continuaban creciendo, formando patrones que se parecían cada vez más a la escritura humana. La planta más peligrosa del universo estaba lista para hablar. La pregunta era, ¿qué diría? La respuesta de la Tierra a la llamada del Geraisen fue rápida. En 2 semanas, los laboratorios de la nave se llenaron con las mejores mentes que la humanidad podía ofrecer. Entre ellos estaba el Dr. Alan West, cuyo trabajo sobre la conciencia de las plantas lo había convertido una vez en un paria en la comunidad científica. Ahora era la mejor esperanza de la humanidad. Miren esto, dijo Alan, señalando una compleja visualización de patrones neuronales. El laboratorio principal de la nave estaba abarrotado de científicos, todos observando cómo las muestras de la planta púrpura pulsaban en contenedores sellados. No son solo crecimientos aleatorios. Están tratando de construir algo. Jack se inclinó más cerca de la pantalla.
¿Construir qué? Un cerebro. Alan se ajustó sus viejas gafas, la emoción clara en su voz. Pero no cualquier cerebro. Está tratando de copiar y mejorar cada inteligencia que encuentra. Las muestras en los contenedores habían cambiado durante la última semana. En lugar de crecer de forma salvaje, formaban patrones precisos, como diminutas placas de circuito hechas de tejido vivo. Cada patrón era diferente al anterior, como si la planta estuviera experimentando. El capitán Tom entró en el laboratorio, seguido por la doctora Lisa Gray, su especialista en medio ambiente. «Diles lo que encontraste», le dijo a Lisa. Ella mostró sus propios datos en la pantalla principal. La planta no puede manejar cambios rápidos. Miren estos patrones de crecimiento. Cuando alteramos rápidamente la temperatura o la atmósfera en los contenedores, las muestras se confunden. Intentan adaptarse, pero no pueden seguir el ritmo. ¿Una debilidad?, preguntó Jack con esperanza. Mejor, sonrió Alan. Una forma de comunicarnos. La planta piensa creciendo. Si podemos hablar su lenguaje. El equipo trabajó toda la noche probando su teoría. Crearon una cámara especial que podía cambiar su entorno en patrones precisos. Caliente, frío, húmedo, seco. Cada cambio era como una palabra en un nuevo idioma. De repente, una de las muestras respondió. En lugar de tratar de adaptarse, creció en un patrón que coincidía exactamente con sus cambios. «Nos está copiando», exclamó Lisa. «No, nos está respondiendo». Las manos de Alan volaron sobre los controles, ajustando la configuración de la cámara. Probemos algo más complejo. Secuencias matemáticas. Enviaron patrones de cambios ambientales basados en matemáticas simples. 1, 2-3, 2-4-6, 3-6-9. La planta respondió con los siguientes números en cada secuencia. «Entiende», susurró Jack. Todo este tiempo, ha estado tratando de aprender de nosotros, no de luchar contra nosotros. Pero su avance fue interrumpido por una alarma desde la superficie del planeta. Las enormes estructuras allí habían comenzado a cambiar de nuevo, formando nuevas formas que se extendían hacia el espacio. «Miren el patrón», dijo Alan, su voz llena de asombro. «Es el mismo que nuestra secuencia matemática, pero más grande. Mucho más grande». Tom estudió las lecturas. «¿Qué tan inteligente es esta cosa, doctor?» «Esa es la pregunta equivocada», respondió Alan. «No se trata de cuán inteligente es. Se trata de cuán inteligente está tratando de volverse. Cada especie que absorbe, cada patrón que aprende, todo es parte de un plan mayor». La computadora de Lisa emitió un pitido con nuevos datos. La actividad neuronal está cambiando. Se está volviendo más organizada, más decidida. «Por supuesto», dijo Alan de repente, la comprensión amaneciendo en su rostro. «No es un arma ni una plaga. Es una biblioteca. Una biblioteca viviente y creciente de cada inteligencia que encuentra. Por eso nos copia. Está tratando de preservarnos». El equipo trabajó más rápido ahora, desarrollando su sistema de comunicación ambiental. Cada hora traía nuevos avances a medida que aprendían a hablar con las muestras de la planta. «Pero, ¿por qué?», preguntó Tom. «¿Por qué necesita preservar la inteligencia?». Alan les mostró un nuevo patrón formándose en las muestras. «Porque algo se acerca. Miren estas señales de advertencia. La planta está tratando de enviarnos, está tratando de prepararnos». Jack miró los datos que se desplazaban por su pantalla. «¿Prepararnos para qué?». Antes de que Alan pudiera responder, cada muestra de planta en el laboratorio creció de repente en el mismo patrón exacto. En el planeta de abajo, las enormes estructuras pulsaron con luz púrpura, enviando un mensaje claro al espacio. «¿No qué?», dijo Alan en voz baja, leyendo el patrón. «¿Cuándo?». No solo está recolectando inteligencia, está construyendo un ejército. Y para lo que sea que se esté preparando, necesita nuestra ayuda. Tom miró a su tripulación y luego al planeta púrpura de abajo. La humanidad había venido buscando conquistar la planta más peligrosa del universo. En cambio, podrían haber encontrado a su mayor aliado en una guerra que ni siquiera sabían que se avecinaba.
La bahía de carga principal del Geraisen se había transformado en una enorme instalación de pruebas. Contenedores transparentes bordeaban las paredes, cada uno con diferentes muestras de la planta púrpura. Pero a diferencia de las naves alienígenas que habían venido antes, los humanos no intentaban destruirla. Intentaban pensar como ella. El doctor Alan se paró frente a un grupo de ingenieros y científicos, señalando su último diseño. La planta no solo copia mentes, copia patrones. Así que le daremos patrones en los que pueda confiar. El equipo había construido algo nuevo, un traje como ningún otro. En lugar de bloquear la influencia de la planta, este estaba diseñado para comunicarse con ella. La capa exterior estaba cubierta de diminutos sensores que podían cambiar la temperatura y los patrones eléctricos, hablando el lenguaje de la planta. ¿Estamos seguros de esto?, preguntó el capitán Tom, examinando el traje. La última vez que nos acercamos, perdimos gente. Eso es porque éramos extraños, explicó Alan. Ahora, vamos a presentarnos correctamente. El primer sujeto de prueba fue el propio Alan. A pesar de las protestas de todos, insistió en ser quien probara el nuevo traje. Mientras se lo ponía, Lisa monitoreaba las lecturas desde una distancia segura. Recuerda, dijo a través del comunicador, si algo se siente mal, te sacamos de inmediato. La cámara de pruebas estaba llena de una pequeña muestra de la planta. Cuando Alan entró, todos contuvieron la respiración. La vegetación púrpura respondió de inmediato, extendiendo zarcillos brillantes hacia él. Pero esta vez fue diferente. El traje comenzó su secuencia programada, cambiando la temperatura y los patrones eléctricos de maneras precisas. Era como hablar en frases. Hola. Queremos aprender. Queremos ayudar. La planta detuvo su avance. Luego, increíblemente, comenzó a crecer en patrones coincidentes. Alan se rió de asombro. «Está funcionando», exclamó. «Realmente está respondiendo». Durante las siguientes horas, el equipo refinó su comunicación. Aprendieron que la planta no solo copiaba mentes. Las preservaba, las mantenía a salvo, las mejoraba. Cada patrón era una pieza de conocimiento guardada para siempre en una memoria viva. Pero su gran avance llegó cuando Jack notó algo extraño en los patrones neuronales. «Miren esto», señaló en su pantalla. «La planta no solo está copiando nuestros patrones. Los está mejorando, haciéndolos más eficientes. Es como si nos estuviera enseñando». Alan estudió los datos. No enseñando. Evolucionando. Nos está mostrando cómo evolucionar más rápido, mejor. Por eso absorbió a esos miembros de la tripulación. No estaba atacando. Estaba tratando de salvarlos. Los comandantes alienígenas que habían estado observando desde sus naves no podían creer lo que veían. La voz del comandante de metal crepitó por el comunicador. «Imposible. La enredadera mental solo destruye». «No», respondió Tom, mientras Alan se comunicaba con éxito con muestras de plantas cada vez más grandes. «Ustedes simplemente nunca intentaron entenderla». El equipo trabajó sin descanso mejorando su sistema de comunicación. Desarrollaron nuevos trajes, mejores sensores, formas más complejas de compartir información con la planta. Cada éxito los acercaba a comprender su verdadero propósito. Lisa hizo otro descubrimiento mientras estudiaba los patrones de crecimiento de la planta. «No es aleatorio», anunció una mañana. «Estas estructuras, estos patrones, son como sistemas de respaldo. La planta no solo está preservando el conocimiento, lo está protegiendo». «¿Protegiéndolo de qué?», preguntó Jack. Antes de que alguien pudiera responder, las alarmas sonaron por toda la nave. La planta en la superficie del planeta había comenzado a formar nuevas estructuras, más grandes que cualquier cosa que hubieran visto antes. Pero no eran crecimientos aleatorios. Eran organizados, decididos, como enormes computadoras orgánicas que se extendían hacia el espacio. «Está tratando de mostrarnos algo», dijo Alan, con los ojos muy abiertos mientras leía los patrones. «Todo este tiempo, no solo estaba aprendiendo sobre nosotros. Nos estaba preparando».
El capitán Tom miró las enormes estructuras púrpuras de abajo y luego las pruebas exitosas en su laboratorio. La humanidad había hecho lo que ninguna otra especie había logrado. Habían convertido la planta más peligrosa del universo en un aliado. Envíen un mensaje a la Tierra, ordenó. Díganles que estamos listos para la fase 2. Y díganles, hizo una pausa, observando a Alan comunicarse fácilmente con las muestras de la planta. Díganles que estamos a punto de descubrir por qué esta planta ha estado reuniendo inteligencia de toda la galaxia. El brillo púrpura del planeta pulsó con más fuerza, como un faro llamando al espacio. La planta tenía algo que mostrarles, y la humanidad finalmente estaba lista para verlo. Un mes después de su primera comunicación exitosa, la tripulación del Geraisen hizo un descubrimiento que lo cambió todo. Comenzó cuando Alan y Lisa decodificaron un nuevo patrón en el crecimiento de la planta. No solo un mensaje, sino un recuerdo. Todos necesitan ver esto, llamó Alan a través del sistema de comunicación de la nave. El laboratorio principal se llenó rápidamente de científicos y miembros de la tripulación, todos mirando una pantalla holográfica que mostraba complejos patrones púrpuras. No son solo señales aleatorias, explicó Lisa, señalando los datos que fluían. Son imágenes, recuerdos almacenados en la red neuronal de la planta. Y son antiguos, muy antiguos. Usando sus nuevos sistemas de comunicación, comenzaron a decodificar los recuerdos almacenados. Lo que encontraron dejó a todos atónitos. Nos está mostrando a sus creadores, susurró Alan mientras las imágenes se formaban en la pantalla holográfica. Vieron atisbos de una antigua civilización. Seres altos y elegantes que habían dominado tanto la tecnología como la naturaleza. Pero sus rostros mostraban miedo. Sabían que algo se acercaba, dijo Jack, estudiando las imágenes. Algo que los asustó lo suficiente como para crear esta planta como sistema de defensa. Los recuerdos continuaron desarrollándose. La antigua civilización había visto señales de una amenaza que se aproximaba a su galaxia, algo que devoraba no solo la vida, sino la inteligencia misma. No podían combatirlo directamente, así que crearon algo que pudiera adaptarse, aprender y preservar. La planta nunca fue concebida como un arma, se dio cuenta Tom. Es una copia de seguridad para civilizaciones enteras. Alan asintió, todavía observando los recuerdos. Cuando absorbe inteligencia, no la está destruyendo. La está salvando, protegiéndola de lo que sea que esos antiguos seres vieron venir. Pero había más. La planta no solo había estado almacenando recuerdos. Los había estado mejorando, combinando el conocimiento de cada especie que encontraba para crear algo nuevo. Miren estas ecuaciones. Lisa señaló un nuevo conjunto de patrones. La planta no solo está guardando información. Está resolviendo problemas. Problemas grandes. Los comandantes alienígenas, que habían estado recibiendo actualizaciones sobre el progreso de los humanos, convocaron una reunión de emergencia. Sus hallazgos son perturbadores, admitió el comandante azul. Todo este tiempo, pensamos que era una plaga. En cambio, estaba tratando de advertirnos. Jack mostró un nuevo conjunto de lecturas. La actividad de la planta ha aumentado en 1000% desde que comenzamos a comunicarnos correctamente con ella. Es como si estuviera emocionada de ser finalmente entendida. De repente, todas las muestras de la planta en el laboratorio comenzaron a crecer en perfecta sincronización. En el planeta de abajo, las enormes estructuras púrpuras se reorganizaron en un nuevo patrón, uno que incluso los alienígenas reconocieron. Esa es una red de defensa, dijo sorprendido el comandante de metal. Pero más grande y más avanzada que cualquier cosa que hayamos construido. Las manos de Alan volaron sobre los controles mientras decodificaba más datos almacenados. La antigua civilización no solo creó una biblioteca viviente, crearon un guardián. La planta no solo preserva la inteligencia, la usa, la combina, la hace más fuerte. Pero, ¿por qué?, preguntó Tom. ¿Por qué tomarse toda esta molestia? La respuesta llegó en una ráfaga de nuevas imágenes de la memoria de la planta. Vieron vastas áreas del espacio vacías de toda vida inteligente. No destruidas, simplemente vacías.
como si algo hubiera apagado cada mente consciente que encontraba. Los antiguos lo vieron venir, dijo Alan en voz baja. Algo que no solo mata cuerpos, borra mentes. La planta fue diseñada para preservar la conciencia misma. La computadora de Lisa comenzó a sonar con urgencia. Las zonas del vacío que mostró la memoria antigua, estamos detectando patrones similares en el borde de nuestra galaxia. Lo que sea que les preocupaba, finalmente está aquí. El capitán Tom miró a su tripulación y luego a los comandantes alienígenas en las pantallas. ¿Cuánto tiempo tenemos? Basado en estas lecturas, Jack revisó sus datos. Quizás un año. La planta se ha estado preparando para este momento durante millones de años. Por eso seguía tratando de absorber y mejorar cada inteligencia que encontraba. Entonces tenemos trabajo que hacer, dijo Tom con firmeza. Díganle a la Tierra que necesitamos a cada científico, cada ingeniero, cada mente que podamos conseguir. La planta más peligrosa del universo no es nuestro enemigo. Es nuestra última esperanza. El brillo púrpura del planeta pulsó más intensamente, como un faro en la oscuridad. La planta había esperado a que alguien entendiera su propósito. Ahora que la humanidad finalmente había decodificado su mensaje, no quedaba mucho tiempo para prepararse para lo que se avecinaba. 6 meses después de descubrir el verdadero propósito de la planta, las estaciones orbitales de la Tierra se veían muy diferentes. Enormes estructuras púrpuras crecían junto a la tecnología humana, creando una mezcla perfecta de naturaleza y máquina. Lo que había comenzado como el mayor temor de la humanidad se había convertido en su mayor logro. En la sala de control principal del Geraisen, ahora cubierta de paneles púrpuras brillantes que mejoraban sus computadoras, el capitán Tom observaba los preparativos finales. Todas las estaciones informan que están listas, anunció Jack, sus manos moviéndose sobre la consola viviente. La planta se había fusionado con su tecnología, haciéndola más rápida, más inteligente, más viva. El doctor Alan estaba cerca, usando la última versión de su traje de comunicación. A diferencia de los primeros modelos, este estaba parcialmente cultivado en lugar de construido. La red está completa. Cada asentamiento humano importante está conectado a la red de defensa. Ya no estaban solos. Naves de 50 especies alienígenas llenaban la órbita de la Tierra. Su propia tecnología ahora mejorada por el crecimiento cuidadosamente controlado de la planta. La misma planta que una vez habían temido era ahora su escudo contra la oscuridad que se acercaba. Señal de los sensores exteriores, anunció Lisa. Su estación pulsaba con luz púrpura mientras procesaba datos más rápido de lo que cualquier computadora humana podría. El vacío se está acercando. 3 meses hasta el primer contacto. Los comandantes alienígenas aparecieron en la pantalla principal, sus rostros mostrando una mezcla de miedo y esperanza. El comandante azul habló primero. Las predicciones de la enredadera mental eran correctas. La entidad destruye toda la inteligencia que toca. Las armas convencionales son inútiles. Menos mal que no estamos usando armas convencionales, sonrió Tom. Miró a Alan. Muestrales. Alan activó la pantalla principal. A través de la superficie de la Tierra, enormes torres púrpuras se alzaban hacia el cielo. Cada una era una combinación de diseño humano y los circuitos vivos de la planta. Pero no eran solo estructuras defensivas. Eran algo nuevo. Los antiguos crearon esta planta para preservar la inteligencia, explicó Alan. Nosotros le enseñamos a contraatacar. Los comandantes alienígenas observaron con asombro cómo los humanos, en trajes mejorados, trabajaban junto al crecimiento púrpura, dirigiendo su evolución, dando forma a su propósito. Ninguna otra especie había logrado este nivel de cooperación con la planta. Miren estas lecturas, dijo Jack con entusiasmo. La planta ya no solo copia la inteligencia, la amplifica, la protege. El vacío no puede borrar lo que no puede encontrar. La consola de Lisa parpadeó con nuevos datos. Primera ola del vacío acercándose a la línea de defensa exterior. Hora de ver si esto funciona. Todos observaron cómo la oscuridad alcanzaba la primera capa de su sistema de defensa combinado. Donde el vacío había borrado fácilmente las mentes de otras civilizaciones,
ahora se encontraba con algo diferente. Un escudo viviente de conciencia, impulsado por el conocimiento combinado de miles de especies y mejorado por la innovación humana. El vacío retrocedió. «Está funcionando», gritó Alan. La red neuronal de la planta se iluminó en todo el planeta mientras activaba su nuevo propósito: no solo preservar la inteligencia, sino defenderla activamente. Los comandantes alienígenas no podían creer lo que estaban viendo. La voz del comandante de metal estaba llena de asombro. No solo domaron a la enredadera mental, la ayudaron a evolucionar. «Eso es lo que hacen los humanos», dijo Tom con orgullo. «No solo sobrevivimos, nos adaptamos, mejoramos, y ayudamos a otros a hacer lo mismo». Durante las siguientes semanas, el vacío intentó una y otra vez romper sus defensas. Cada vez, el poder combinado de la tecnología humana y la planta viviente lo rechazaba. Las estructuras de la planta se fortalecían con cada ataque, aprendiendo, adaptándose, protegiendo. Finalmente, después de un mes de asalto constante, el vacío se retiró. La mayor amenaza de la galaxia se había encontrado con algo que no podía superar: la voluntad combinada de la humanidad y la planta más peligrosa del universo. Después, el Consejo Galáctico tomó una decisión histórica. La planta, una vez temida en toda la galaxia, fue reclasificada oficialmente. Ya no era una amenaza clase X, se convirtió en la mayor exportación de la humanidad. Un escudo viviente contra la oscuridad. «Envíen un mensaje al comando de la Tierra», ordenó Tom, observando cómo el brillo púrpura de sus defensas vivientes se extendía por el planeta. «Díganles que la Operación Jardín es un éxito. Y díganles», miró a su tripulación, todos trabajando en perfecta armonía con su nuevo aliado alienígena. «Díganles que la humanidad acaba de convertirse en los jardineros de la galaxia». Alan sonrió mientras nuevos patrones de crecimiento se formaban en sus pantallas. La planta ya no solo los defendía. Les estaba enseñando, ayudándolos a crecer. La humanidad había hecho más que conquistar la planta más peligrosa del universo. La habían hecho parte de su familia. Y en algún lugar de la oscuridad entre las estrellas, el vacío se retiraba, encontrando por primera vez algo que no podía extinguir: la luz combinada de la determinación humana y la evolución natural, trabajando juntas para proteger toda la vida consciente de la galaxia.